Sin duda, toda persona desea ser feliz, alegre, contenta. Si alguno prefiere estar triste, tal vez tenga algún problema emocional. Las bendiciones físicas, materiales, desde luego producen mucho gozo. Hechos capítulo 14, el apóstol Pablo dice en los versículos 15 al 17, dice, os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo. Ellos querían adorar a los hombres. Pero dice que os convirtáis al Dios vivo que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. En las edades pasadas, Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Esto bien expresa el gozo producido por tantas bendiciones terrenales, bendiciones físicas. Hechos 17:25, Dios no es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Que seguramente esta es la fuente de mucho gozo. Las bendiciones, la vida, la salud, el alimento, la ropa, el techo, el empleo, y mayormente el aumento de salario, desde luego el matrimonio, la familia, todo esto y mucho más producen gozo, nos hacen alegres, contentos. Juan 16, texto muy interesante, versos 21-22, la mujer cuando da a luz tiene dolor porque ha llegado su hora, pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. Dice Cristo, también vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. Y es cierto que el nacimiento de un bebé es ocasión de mucho gozo. Pero Cristo, en este texto, Él promete el gozo espiritual. Toda la Biblia, de Génesis hasta Apocalipsis, encontramos la palabra gozo, regocijo en muchos contextos. Es tema, pues, de suma importancia. Dios desea que sus hijos, que la humanidad, ¿verdad?, que tengamos gozo. Nos ha bendecido tan, pero tan ricamente de múltiples maneras. Y Él quiere que el hombre esté alegre, feliz,
contento. En muchos textos en el Antiguo Testamento, por ejemplo, Nehemías 12, 43, hablan del gozo del pueblo ofreciendo sacrificios y cumpliendo con los demás servicios que Dios requería. Dice, ofrecieron aquel día grandes sacrificios y se regocijaron, porque Dios les había dado gran alegría. También las mujeres y los niños se regocijaron. Y el regocijo de Jerusalén se oía desde lejos. Bueno, también, desde luego, a través de la Biblia leemos tales textos. Muchos textos, yo repito, muchos textos en el Antiguo Testamento que hablan del gozo del pueblo en conexión con los sacrificios y otros servicios de Dios. Hay mucho énfasis sobre el gozo y el regocijo. Pero la salvación que Cristo ha traído al mundo es lo que produce el gozo verdadero. El gozo que debe ser eterno. Mucho gozo, mucha alegría. ¡Qué tragedia! Hermanos y amigos, qué tragedia. Si el hombre sea alegre, gozoso, con solamente bendiciones materiales, terrenales. Lucas capítulo 2, verso 10, el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevos de gran gozo, que será para todo el pueblo, anunciando el nacimiento de Jesús. Cuando el Evangelio fue predicado primera vez, el día de Pentecostés, Hechos 2, versículo 41, dice así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Pedro les había dicho en el verso 38, cuando ellos preguntaron, ¿qué haremos? Pedro contestó, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de pecados. Y desde luego, obteniendo el perdón de pecados produce mucho gozo. Claro que sí. El pecado produce miseria. El pecado produce una conciencia manchada y toda clase de consecuencia negativa. Pero luego uno obedece al Evangelio como esta gente el día de Pentecostés, recibe el perdón de pecados. Y luego, ¿qué dice el texto? Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Y así a través de los hechos de los apóstoles. Se menciona, por ejemplo, en Hechos capítulo 8, cuando iban por el camino el evangelista Felipe con el etíope, y aquel tenía preguntas y dudas y él no entendía. Estaba leyendo Isaías 53 y Felipe le explicó que hablaba de Cristo y le predicó a Cristo y el Evangelio de Cristo y el plan de salvación, lo que debería hacer para ser salvo. Y el eunuco dice, pues aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado?
de una vez, bajaron al agua, porque el bautismo es inmersión. Fue sumergido el etíope por Felipe, lo bautizó, lo sumergió en el agua. Y luego dice que el etíope siguió su camino gozoso. Claro que sí. Salvación, perdón de pecados, la esperanza de vida eterna, conciencia limpia. Con razón siguió su camino gozoso. Lo mismo en Hechos 16, cuando el carcelero oyó el Evangelio y entonces a medianoche, habiendo oído y entendido, a medianoche fueron bautizados y él se regocijó con toda su casa, desde luego, por haber creído y obedecido al Evangelio de Cristo. Esto produce gozo. Muy bien, y con razón, pues, en las epístolas del apóstol Pablo a las iglesias, leemos mucho de gozo. Y la carta de Pablo a los filipenses es la carta especial sobre esto. Filipenses 1:4, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. Recuerde Filipos, Lidia, las mujeres que se reunían ahí al lado del río, oyeron el Evangelio, obedecieron al Evangelio, y luego otros, como el carcelero, obedecieron. Y entonces, rogando con gozo por todos vosotros. Filipenses 4:4 dice Pablo, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Dice a la iglesia de Tesalónica, primera carta, capítulo 2, 19 y 20, porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo? ¿Cuál es nuestra esperanza o gozo o corona? De que me gloríe. ¿No lo sois vosotros? Delante. La iglesia de Tesalónica era el gozo de Pablo, su gozo y corona. Qué precioso, ¿verdad? El gozo de todo predicador del Evangelio, habiendo convertido a algunas personas, habiendo establecido una iglesia y ayudándoles en cuanto a adorar a Dios y servir a Dios. Y entonces, viendo esa iglesia de Cristo, le llenó el corazón con gozo. Esa iglesia llegó a ser su gozo y su corona. En la misma carta, capítulo 3, del 7 al 9, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe, porque ahora vivimos, si vosotros estáis firmes en el Señor. Eso le daba vida a Pablo, le daba gozo, le daba aliento, le daba vida, si la iglesia que él había establecido era fiel. Por lo cual, ¿qué acción de gracias podremos dar a Dios por vosotros, por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios? Otro más, en la misma carta, capítulo 5,
16, estad siempre gozosos. Estad siempre gozosos. Qué buena conclusión, ¿verdad? A una carta. También a los Colosenses, capítulo 1, verso 12, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Con gozo, dando gracias al Padre. Pablo, así, el gozo de Pablo, ¿qué era? La iglesia. Cada congregación. Era su gozo. Hay que pensarnos como cristianos. ¿Cuál es mi gozo más grande en esta vida? Como mencionamos al principio, hay muchas cosas, desde luego, que producen gozo. Una casa nueva, muebles nuevos, un automóvil nuevo, muchas cosas así. Y es el gozo principal de la vida. Es lo que nos hace alegres. Pablo él no habló así. Él no habló así. ¿Qué dice Pablo de posesiones materiales? Pablo era un hombre un hombre muy importante en el judaísmo. Él dejó todas las ventajas que él tenía de esa clase. Y él dice que para mí son basura. Para ganar a Cristo son basura. Él está diciendo que, haciendo la comparación entre todo aquello que hubiera ganado como un famoso rabí judío, y no cuenta. Yo he ganado el gozo. Pablo era hombre contento, aún en medio de aflicciones. Pablo era hombre alegre, contento. ¿Se acuerda? ¿Se acuerda en Hechos 16? A él y Silas, los habían azotado y los encarcelaron, no solamente echados en una cárcel, sino puesto los pies en cepos, que es un medio de tortura. Es un instrumento de tortura. No podía ni sentarse ni acomodarse bien. Y a medianoche, ¿qué? Quejándose, gritando, murmurando, no, cantando himnos. Amados hermanos, eso requiere madurez. ¿Cuántos de nosotros podemos cantar a medianoche en medio de aflicciones y tribulaciones de toda clase? Quizás problemas económicos o quién sabe qué. Pero es posible. Pablo nos convence que es posible tener el gozo. Y no es simplemente una palabra bonita. No piensen, ya que me están escuchando, no piensen que, pues sí, es nada más es un pensamiento de lo ideal. No. Yo no acepto eso. Yo lo veo en el caso de Pablo como en la práctica, de hecho, y no simplemente de palabra. Hombre gozoso. Ahora, entonces, Romanos 15:13, la fe produce gozo. El Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Y desde luego, Romanos 5:2, la esperanza produce gozo. ¿Por quién tenemos
entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Hechos 21, 17. La comunión con hermanos produce gozo. Dice, cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo. Yo quiero enfatizar este punto de la comunión. La iglesia, la asamblea, en la iglesia estamos juntos, cantamos juntos, oramos juntos, estudiamos la palabra juntos, participamos de la cena y ofrendamos juntos. Hermanos, esa es comunión con Dios y comunión unos con otros. Y esa comunión produce gozo. ¿Qué piensa usted, hermano, de la iglesia, de la congregación de la cual usted es miembro? Yo soy miembro de una iglesia aquí en Odessa, Texas, y con toda sinceridad les digo, es mi gozo. Es mi gozo. La comunión con mis hermanos es preciosa. Me hace alegre. Produce contentamiento, satisfacción. Eso es. Y otra cosa, esta iglesia de Odessa, Dios nos ha bendecido y hay muy buena ofrenda. Y con esa ofrenda estamos ayudando a unos 17 evangelistas que predican en México y Nicaragua y Venezuela y El Salvador y así en países latinos. Y hermanos, esa comunión nos da gozo. Se observa, se nota en la iglesia. Se oyen comentarios y pláticas entre los miembros que produce contentamiento cada lunes. Cada lunes, por la plataforma Zoom, tenemos uno de aquellos hermanos, su familia, el hermano y su familia, y nos juntamos con ellos de esa manera, y el hermano predica un sermón completo, y así la iglesia aquí está conociendo a estos hermanos que estamos ayudando. Y si ayudamos a ellos, muy bien, pero ellos nos ayudan a nosotros. Esa comunión es mutua, desde luego. Y yo quiero enfatizar este punto. Yo sé, como ya mencioné, el gozo de haber obedecido al Evangelio, claro que sí. Pentecostés, el etíope, el carcelero, y quién sabe, bueno, todos los conversos. Y luego todo el servicio de la iglesia de todo sentido. Pero es un gozo tener comunión. Otra cosa que hacemos con la ofrenda, según 1 Corintios 16, 1 y 2, es enviar a iglesias necesitadas para hermanos necesitados, como Romanos 15, 26 especifica, los pobres entre los santos de Jerusalén. Y así hacemos. Y otra vez, como Jesús dice, es más dichoso dar que recibir. Yo sé que ellos reciben la ayuda con alegría, pero la iglesia ofrenda, la iglesia da con alegría. Así es un gozo como el Señor nos ha enseñado. Otra cosa que debemos mencionar
y le puede extrañar un poco. Pero la disciplina no produce tristeza, produce gozo. Es como el que predica tiene que predicar todo consejo de Dios, toda la verdad de Dios. Y tiene que exhortar, amonestar, reprender. Y eso no es odio. Eso es para salvar almas. Y esto produce gozo. Ahí en Corinto, por ejemplo, leemos en la primera carta, capítulo 5, que Pablo insiste que un hermano que andaba desordenadamente, dice, la iglesia debería entregarlo a Satanás para que se avergüence, para salvar su alma. Para salvar su alma. No es un acto de odio, de tomar venganza, no, lejos, no. Es cuestión de salvar el alma. Segunda a los Corintios, Pablo dice en capítulo 7, él habla de esto, ellos lo hicieron, los corintios lo hicieron. Y dice, por esto hemos sido consolados. Según Corintios 7, 13. Hemos sido consolados en vuestra consolación, pero mucho más nos gozamos por el gozo de Tito, que haya sido confortado su espíritu por todos vosotros. Pues si de algo me he gloriado con él respecto de vosotros, no he sido avergonzado, sino que así como en todo os hemos hablado con verdad, también nuestro gloriarnos con Tito resultó verdad. Y su cariño para con vosotros es aún más abundante cuando se acuerda de la obediencia de todos vosotros, de cómo lo recibisteis con temor y temblor. Me gozo, dice Pablo, me gozo de que en todo tengo confianza en vosotros. Por último, muy brevemente, el cristiano tiene gozo aún en medio de tribulación y pruebas. Ya vimos a Pablo y Silas cantando himnos en la cárcel en Filipos. Santiago 1:2, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, y la palabra paciencia debe ser traducida perseverancia. Esa es la idea. En esos textos, en muchos textos que dice paciencia, está hablando de la perseverancia. Que uno persevere bajo la prueba, bajo la tribulación, adelante, soportando pruebas para salvar el alma. Esa es la paciencia que el Señor desea. Mateo 5, del 11 y 12, Jesús había dicho, primer sermón, ¿verdad? Dichosos, bienaventurados sois cuando por mi causa, os vituperen y os persiguen y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo, gozaos, alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Qué tremenda enseñanza. Jesús, el sermón del monte, apenas comenzando su ministerio. Y él dice, dichosos, dichosos cuando os persiguen. Concluyo con el hermoso himno. El himnario que usamos nosotros es número 89 y dice, grande gozo hay en mi alma hoy, pues Jesús conmigo está. Y su paz, que ya gozando estoy, por siempre durará. Grande gozo, cuán hermoso, paso todo el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo la sonriente faz, grande gozo
siento en mí. Espero que todos podamos cantar ese himno con toda sinceridad. Muchas gracias por su atención y Dios les bendiga.